Continuamos con Identidades. Capurisquiwa Identidades, Huaquichahui, San Pinarero, Sarata Kipurillani, Cacaluan Casinham, Sistema de Radio de los Pueblos Originarios de Bolivia, Toquida, Yatirdagáparos Kipayawa, Araquesto, Cabapinwa, Departamento de Santa Cruz, acá municipio de Yotau, Guarayos, marca Cabao Purillani, Xadoquinaham, artesanías, Curaimani, Chucuta y Aracajam, acá está hoja de cusi, Curaima, acá toqueo, Lorabe, que se daba Sopjaraque, Cabapinwa, Casaraura, Cajaskir, Cabauch, Abanchasis, que sensa, Yatilla de Jaraxtaniwa. Cuando Quintaros que Yataki, y WhatsApp Catasiwa, Acalwan Casina, Gilata Miguel Uraesa. Upawa Yatir Axtani, Upawa corresponsal, Ucaba Yatir Cabajlo Quinsach Amancharaque. Hermano Miguel, que estamos escuchando, adelante, desde el municipio de Yotau, Guarayos. Ahora ve Bolivia, ahora ve país, ahora ve ya de Estado plurinacional de Yotau, municipio El Puente, provincia Guarayusui, departamento Santa Cruz. Ko arepepe Yotau Guarayusui, ori kwa ukabota baikuasa por abukusa ya posaba de pinto apoprirese ko Yotau Guarayusui, bukuyase aeko ormoye kwa ko programa Identidad de Rupi, yande canal estatal Bolivia TV Rupi. Hoy vamos a conversar con el señor Julio Iraipi, un artesano guarayo del pueblo de Yotau, quien nos va a exponer su conocimiento, su don de trabajo, ¿no?, con el tejido de la hoja de cusi. Sabemos que la planta del cusi es una planta muy conocida en la región de Yotau y es también conocido como el árbol de la vida para los comunarios, porque de ella se aprovechan múltiples beneficios los comunarios de esta región de Guarayo. Para ellos, entonces, vamos a darle la bienvenida, don Julio Agurabé, entrando ya a la entrevista con usted sobre el tema del tejido de la hoja del cusi. ¿Cómo es que ha aprendido a tejer, ¿no?, la hoja de cusi? ¿Cómo ha heredado, ¿no?, de su padre? Explíquenos cómo ha sido el aprendizaje que ha tenido don Julio, ¿no? Lo estamos escuchando. Gracias por estar aquí, por invitarme para poder compartir con usted mi conocimiento sobre de los tejidos, de la artesanía. ¿Cómo aprendí? En verdad, yo doy gracias en primer lugar a mi abuelo. Mi abuelo sabía todo esto tejido, y de mi abuelo aprendió mi papá, y de mi padre yo aprendí. Bueno, como siempre, cuando uno es joven no le da importancia en la cosa, lo que es la cultura de uno, pero cuando uno llega de edad lo valora, porque sabe que de ahí cae también algunos quintitos para vender y vivir también de parte de eso. Entre otra pregunta también, ¿no? ¿Solo trabaja con la hoja del cusi o hay otra planta más que también sabe trabajarlo, ¿no? Julio también se nos podía comentar al respecto. En verdad, yo hago un poco de todo. De la hoja de cusi yo puedo hacer también, por decir, llavero del mismo cusi. Y también puedo hacer urupé, lo que más antes usaban nuestro abuelo, nuestra abuela, para cernir, colar, así chicha. Y eso se hace de la cañita del patujú, de eso grande. De ahí se hace. Y también se hace muchas clases de tejido. Aquí yo tengo un poco nomás algunos tejidos, pero se puede hacer muchas cosas, porque yo puedo hacer panacú, soplador, hasayé, sombrero, canasto, también se le dice kiboro, y así muchas cosas podemos hacer de la hoja del cusi. ¿Cuál es el proceso, ¿no?, para preparar la hoja del cusi antes ya de trabajar el tejido, en este caso para hacer ya estos tipos de materiales que usted nos ha mencionado? Bueno, en primer lugar uno tiene que ir al monte,
y hay que cortarlo. Bueno, no cortar cualquier hoja nomás, tiene que seleccionar porque tiene que ser hoja apropiada para hacerlo, porque tiene que ser la hoja un poco más tupido, y si es grande tiene que adelgazarlo, sacarle un poco y que sea especialmente para tejerlo. Y así que eso se corta y se trae en casa y hay que abrirlo y ponerlo en un lugar donde dé el sol para secarlo. Una vez estando seco ya uno puede trabajarlo. Entre otros, también pregunta don Julio, aprovechando esta conversación con usted como artesano guarayo que domina muy bien, ¿no?, el tema del tejido. Todos los días, todo tiempo, ¿es bueno para trabajar la hoja del cusi o tiene también su momento específico para trabajar también, ¿no?, como material en este caso, ¿no?, muy elemental para hacer estos tipos de trabajo de tejido? Bueno, en verdad tiene su propio tiempo especial para hacerlo, pero en caso si hay mucha necesidad, uno puede trabajar de noche. Sea que la hoja, si está muy seca, hay que echarle un poco de agua. Entonces, parte madrugada uno puede levantarse y hacer unos cuantos si hay mucha necesidad. Y así se puede trabajar, pero especialmente en tiempo de agua, bueno, hay ventaja y desventaja porque así en tiempo de agua no seca tan fácilmente también la hoja. Y también si uno lo seca y le llueve, se vuelve colorada la hoja y queda medio feo. Así. No se puede trabajar. Bueno, de hacerlo se puede, pero ya queda medio de otro color. Por decir, esto que tenemos aquí, tenemos y está en su tiempo de trabajarlo, está blanquita la hoja. Entonces se ve muy bonito. Entre otras preguntas, don Julio, ¿qué técnica, qué herramientas se utilizan, ¿no?, para tejer, ¿no?, ya la hoja de cusi, también ya encaminando la elaboración de diferentes elementos o implementos que ya usted elabora, ¿no? Bueno, en primer lugar se necesita siempre el machete o el trazado, que se pueda decir, y cuchillo también para rebanarlo, la hoja para adelgazarlo. Entonces eso es necesario para tenerlo. Y también, y si uno se dedica en verdad a eso, hay que secarlo, tras que ve uno que va a llover, uno tiene que meterlo adentro para que se mantenga ahí blanquito, porque si se moja se vuelve colorado. Entonces hay que atenderlo, ¿no? Hay que cuidarlo. Bueno, también, ¿no?, prosiguiendo esta entrevista con usted como artesano guarayo, ¿cómo decide el diseño, ¿no?, para cada tejido, ¿no?, que vemos acá en la mesa que ha traído como muestra? Es decir, ¿no?, ¿cómo decide el diseño para cada tejido, ¿no?, que elabora estos tipos de materiales? Bueno, en verdad la hoja tiene su especialidad, digamos, por decir, para hacer este canastito, yo podía traer cualquier hoja, pero no importa si es ancha la hoja, yo puedo adelgazarlo y así trabajarlo, y así se ve bonito, porque si yo lo hago así, hoja, así como está el jazayé, hoja bruta, entonces se ve un poco feo. Así que hay que seleccionarlo, escogerlo, la hoja más bonita. Usted también nos comentaba que también es matemática, es numérica. Sí, por decir esto, yo le decía, estos días estaban necesitando los profesores algunos canastitos para llevar flores aquí y regalos para cuando ellos están saliendo en un programa. Entonces, eso, por lo menos, lo mínimo tiene que saber la matemática. Por decir esto, ¿de cuántas hojas es? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, de 8 hojas. 8, 16 son 32 hojas. Ya está la matemática. Entonces, es necesario que por lo menos aprendamos la matemática. Porque si es 8 más 8, 16. 16 más 16 son 32. Entonces, algo tiene que saber también. Eso es lo importante. Interesante. ¿Cuál es el significado tal vez cultural, ¿no?, que tiene realizar este trabajo de tejido como artesano guarayo en la comunidad?
Bueno, en verdad para mí es un orgullo de haber aprendido como artesano y gracias a mi padre, como le decía al comienzo, gracias a mi padre que yo aprendí, aunque primero no le daba importancia, pero ahora es una fuente de trabajo para mí. Por decir ese canastito, esto puede costar unos 15 bolivianos, sombrero 12 bolivianos, azayé 10 bolivianos, y aquí tenemos panacú, también cuesta 15 bolivianos, entonces ya es algo que puede ayudarme. Entonces, hay muchas personas que no han estudiado, pero si aprenden a hacer estos tejidos, ellos pueden sobrevivir. Muy bien. De esa manera entonces no concluimos esta entrevista de programas Identidades. Ha sido un gusto desde Yotaú Guarayo mostrarle también esta importante, bueno, sobre todo trabajo manual de tejido de hoja de cusi, acá de esta región de nuestra provincia de Guarayo. Esto es, ¿no?, que podemos mostrarles desde Yotaú Guarayo para el programa Identidades. Reportó Miguel Uraeza, ¿no? Retornamos con ustedes, compañeros. Muchas gracias, Gilata Miguel, Sasin Sayano, Kamatua, Kaguarayos, Toquenaja, Kurayimani, Amtaragas, Abanchiraki, Sara Urakaja, May, Maya, Utiaski, Kabaraki, Kurayimani, Artesanías, Lora Urakasa, Utifaraki, como Racape, Akawakichawi, Tupi Awañane, Ragampiste, Karur Kaba Paraya, y que sin cama.